Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este viernes de hoy, en que como de costumbre nos acompaña el titular de este espacio los viernes. Me refiero a Julio M. Schilling, escritor, politólogo y un máster en ciencias políticas, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Un placer, Daniel, estar aquí. Igualmente, Schilling. Bueno, siempre hay muchas informaciones. Dicen los periodistas internacionales que Miami es una fuente que no tiene fin de noticias y que por lo tanto les gusta estar cubriendo informaciones en Miami. Pero te voy a proponer hoy no hablar de Miami, aunque hay temas y hay tela por donde cortar. Y quería referirme tal vez, si te parece, a lo que está ocurriendo con la economía venezolana. Los precios del petróleo le han dado un golpe de gracia al régimen de Nicolás Maduro. Estaba mirando los precios del petróleo esta semana, andan por el orden de los 74, 79 el Brent, el Texas, el West Texas andaba en $74, el Brent de Europa andaba por 79 aproximadamente. Y Venezuela necesita un petróleo de $140 para poder cubrir sus gastos y su déficit fiscal. Por lo tanto, la economía venezolana está tocando fondo. Pero además de eso, lo peor de todo es que ahora, como regalo de fin de año, parece que Nicolás Maduro al venezolano de a pie le va a regalar suspenderle el subsidio de la gasolina. Y esto significaría una tremenda estacada en la economía doméstica de ese venezolano que ya de por sí está pasando trabajo. ¿Cómo estás viendo tú esta conducta económica, a pesar de que parto del presupuesto de que ninguna economía tumba gobiernos? Los precios de la energía, los precios de la gasolina impactan enormemente a el poder. Si recordamos, por ejemplo, cuando la administración Reagan quiso en efecto quebrar a la Unión Soviética, pactó con Arabia Saudita para que incrementara la producción de petróleo. Esto hizo que los precios de petróleo bajaran dramáticamente. ¿Qué impacto tenía? Bueno, la Unión Soviética, como principal fuente de divisas de moneda dura, era la exportación de petróleo, de manera de que el descenso de los precios tuvo un claro impacto en la Unión Soviética. En este caso de Venezuela no puede escapar. Desde que Hugo Chávez llegó al poder, los precios estaban relativamente altos, cuando lo miramos en sentido histórico. En este momento es una economía que no solo ha financiado Venezuela, ha financiado toda la aventura que ha sido lo que ellos han llamado socialismo del siglo XXI, el ALBA, y todo eso tiene un costo extraordinario, porque en gran medida han literalmente comprado presidentes, han comprado naciones, y digo comprado en el sentido responsable cuando le regalan petróleo, por ejemplo, a determinado país o a un precio básicamente, y estaban haciendo lo que hizo la Unión Soviética con Cuba. Correcto, claro. Entonces, yo creo que aquí hay un paralelismo extraordinario, porque eso impactó también a la Unión Soviética en cuanto a facilitar su quiebra, y no es casualidad que Cuba comunista pues ahora está buscando por otras vías, particularmente en los Estados Unidos, cambiar la opinión pública para en algún momento ablandar aún más el embargo, eventualmente establecer relaciones con los Estados Unidos, porque saben que los precios y el subsidio de Venezuela a Cuba comunista tiene un límite. Ahora, fíjate qué cosa más curiosa, Schilling. Teniendo en cuenta cómo está la economía venezolana, Maduro ha decidido mantener la entrega de petróleo prácticamente regalado a Cuba y, sin embargo, acabar el subsidio de la gasolina. Para beneficio de los televidentes, la gasolina venezolana tiene un costo actualmente subsidiada de 3 centavos de dólares el galón. No existe en el mundo ese precio de la gasolina, pero sin embargo es histórico esto en Venezuela, porque es un país productor de petróleo y está acostumbrado el venezolano de a pie a este tipo de subsidios sobre la gasolina. La gasolina impacta en todos los renglones de la economía, porque todo está sobre ruedas. Así que cuando suba el precio de la gasolina, que parece que es inminente, esto va a ser en los primeros días de diciembre, lo cierto es que todo entonces va a subir de valor, en un país donde el 75% de inflación impera en estos momentos. A mí me da la impresión de que de esta decisión del régimen de Maduro lo va a poner en crisis, va a perder aún más popularidad, ha perdido un 30% de popularidad en los últimos días, está cuesta abajo en la rodada y Venezuela se está desboronando. Claro. Pero fíjate cómo el subsidio, el petróleo básicamente regalado a Cuba comunista persiste. Eso tiene una razón. Porque quieren mantener a la inteligencia cubana dentro de Venezuela. Correcto, que es crucial. Estos son riesgos calculados que el régimen de Maduro está tomando, en el sentido de que saben que sectores de la población pues van a estar molestas, pero muchos de esos que van a estar más molestos
son personas que son percibidos como la oposición de todos modos. En otras palabras, son los venezolanos que aún mantienen su empresa, aún mantienen un determinado estándar de vida donde tienen mejorías en cuanto a por los negocios que tienen, muchos pueden entrar y salir. Entonces, lo que ellos perciben como de todas maneras opositores o opositores potenciales, ellos están dispuestos a alienar ese grupo. Las masas más populares van a seguir los subsidios en cuanto a todos los otros mecanismos, porque son las turbas de la calle, son los que ellos proclaman el pueblo enardecido cada vez que tienen una manifestación. Pero yo creo que tú lo dijiste muy, muy claro, que al final del día, tanto Corea del Norte, que han pasado hambruna, no se cae, y el terror y la represión son instrumentos muy fuertes para ayudar a una dictadura a mantenerse en el poder. Bueno, te invito a cambiar un poco de tema entonces, echar un vistazo a algo que ha ocurrido en Colombia tremendamente lamentable y sumamente grave, y ha sido el secuestro de un altísimo general del ejército colombiano por parte de la narcoguerrilla de la FARC en plenas negociaciones de paz en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora se está negociando, lo que ellos dicen han activado un protocolo que hay para que se devuelva a este militar, a una civil que estaba también, a 2 soldados que igualmente acompañaban a este militar. Tal parece que la guerrilla ha decidido, como se han detenido las negociaciones de paz, la guerrilla ha dicho, bueno, vamos a liberar a esta persona para volver a echar a andar el proceso. Pero ese no es el punto donde yo lo veo. El punto es que yo me pregunto, ¿con quién está negociando entonces el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana si la guerrilla en Colombia hace lo que le da su realísima gana? Claro. Y se sorprenden los negociadores de la FARC de lo que ha ocurrido dentro de la selva de Colombia? O sea, para ellos esto fue una sorpresa. No esperaban que fuera a ser secuestrado el más alto general, el más alto cargo militar que ha sido secuestrado en Colombia. ¿Está negociando Juan Manuel Santos con los verdaderos cabecillas de la narcoguerrilla o está fraccionada la guerrilla y no todo el mundo está de acuerdo con las negociaciones de paz? No, yo pienso que las FARC, que esto es una movida estratégica, porque primero hay que establecer que en cualquier negociación tiene que haber determinada equivalencia, en otras palabras, entre las dos partes o todas las partes que estén negociando. En este caso esa equivalencia no existe, porque las FARC no se adhieren a las mismas normas que el gobierno colombiano. Entonces, de entrada, es una negociación desequilibrada. Parte de la estrategia de las FARC es demostrar que aún tienen un alcance militar, que aún pueden hacer daño y que hacerles creer al gobierno de Santos que ellos aún tienen la posibilidad de alcanzar el poder por las armas. Mientras ellos estén demostrando este rostro de poder llegar al poder por la vía beligerante si fuera necesario, pues claro, siembra un temor psicológico, y la idea detrás de eso, a mi juicio, es pues llevar al gobierno actual colombiano a querer negociar aunque fuera un pacto débil. Pero es que está pasando algo, que están violando los principales acuerdos. Mucho antes de iniciarse estas negociaciones de paz, los acuerdos fundamentales con la narcoguerrilla para cualquier negociación era que cortaran los secuestros, suspendieran los secuestros. Y ellos aceptaron hacer este tipo de cosas. A mí lo que me parece, respeto tu punto de vista, me parece interesante, pero también estoy observando otra cosa. Hay una falta de comunicación entre los comandos de los propios rebeldes. O sea, por una parte en La Habana se está diciendo una cosa, en la selva se hace otra, en otros lugares de Colombia se hace otra, y están inconexos, porque no es un mando único, son diferentes mandos presididos por ese presunto mando único que yo quiero pensar que es el que está sentado en La Habana. Por eso te decía que me parece que esta falta de comunicación refleja además otra cosa. No solamente que no todo el mundo está de acuerdo con las negociaciones de paz, sino que por otra parte lo que refleja es que hay debilidad dentro de la guerrilla al perder esta comunicación y no hay homogeneidad de mando, que es fundamental para mantener una guerra. Fíjate, eso siempre podría ser, pero a mí me parece, en el léxico estadounidense pues está esa noción de decir buen policía, mal policía. En otras palabras, donde usan a alguien que está de tu lado y te no puedo controlar este otro,
mejor negocia conmigo que soy más razonable porque el otro está haciendo lo que da la gana. En las ventas se hace eso también. Claro. Hay una persona que cobra y hay otra persona que es la buena gente. Claro. Es una pieza de negociación tremenda. Pero yo creo que en esto hay que recordar, Daniel, los comunistas nunca han honrado ningún pacto que han hecho. Cuando Mao Zedong con los chinos comunistas pactó hacerle la guerra a Japón, no hizo más nada que estar medianamente derrotado Japón para que los chinos comunistas violaran todos los acuerdos. En Vietnam, lo mismo. Vietnam del Norte pacta con Vietnam del Sur la paz. Se van las tropas norteamericanas, al día siguiente ya están otra vez en aro de guerra invadiendo Vietnam del Sur. Entonces, son personas que no cumplen los pactos, los firman pero no los cumplen. Chile, lamentablemente, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Hay temas que todavía pudiéramos tocar, lo que ha ocurrido en Honduras con esta Miss Honduras y su hermana que fue asesinada y revelando la altísima criminalidad de ese país. Lamentablemente es un tema que no nos da tiempo para abordar. Pero te quería hacer una pregunta final y antes voy a darte mi opinión. No creo, en el año 2015, dice Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, deberá firmarse la paz en Colombia. Yo lo pongo esto absoluta y totalmente en duda. ¿Tú piensas que pudieran recuperarse los diálogos de paz y llegarse a firmar esta paz? No. La única forma de pacificar Colombia es derrotar a las FARC. Me parece muy bien. A plomo. Así es. Muchísimas gracias, Chilin, por acompañarnos en el viernes de hoy. Cuídate de esa gripe que tienes, que no se notaba mucho, pero evidentemente se siente que estás agripado. Claro, el frío que hubo esta semana, pues me imagino que conspiró contra eso. Así es. Muchas gracias, Chilin. Gracias. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Nos vamos a nuestra pausa comercial y al regresar, un servicio profesional en este programa que ustedes han sintonizado.